Mientras las muchachas cocinaban y secaban comida de pinoli y molían y mezclaban chocolate para nuestras provisiones, fui al mercado de Tecuantepec para comprar otras cosas que necesitaríamos en el viaje. En la tienda del armero sopesé y balanceé varias armas. Finalmente seleccioné una macuahuitl y una lanza corta que se acomodaba mejor a mi brazo. El armero dijo: ¿Se está preparando el joven señor para enfrentarse a algún peligro? Respondí: Voy a la tierra de los Chontaltín. ¿Ha oído hablar de ellos? Ah, ya, sí. Esa gente horrible que vive en la costa. Chontaltín es por supuesto la palabra en náhuatl. Nosotros los llamamos los Iú, pero quiere decir lo mismo, los desconocidos. Actualmente todos son Huave, una de las tribus de los Huave más bestiales y escuálidas. Quizás sepa que los Huave no tienen realmente tierra propia. Nosotros los toleramos viviendo en pequeños grupos aquí y allá, en tierras que no nos son aptas. Yo dije: Arriba, en las montañas de Tzempoula, una vez pasé la noche en una de sus aldeas. No eran gente muy sociable. Bueno, si durmió entre ellos y despertó vivo, conoció a una de las tribus Huave más benigna. No encontrará a los Siu de la costa tan hospitalarios. Oh, ellos le darán una bienvenida calurosa, quizá demasiado calurosa. A ellos les gusta asar y comerse a los visitantes, para cambiar un poco su monótona dieta de pescado. Yo estuve de acuerdo con él en que ellos eran encantadores, pero le pregunté cuál era el camino más fácil y expedito para llegar. Usted puede ir directamente de aquí hacia el suroeste, pero hay una cadena de montañas volcánicas por ese camino. Le sugiero que siga el río que corre hacia el sur hasta el océano, luego a lo largo de las playas, o hacia nuestro puerto pesquero de Nosibe, donde podrá encontrar a un barquero que lo llevará todavía más rápido por el mar. Y eso fue lo que Ciania y yo hicimos. Si hubiera estado viajando solo, no me hubiera puesto a pensar en escoger una ruta tan fácil, pero quería ahorrarle a la muchacha la mayor cantidad posible de rigores e incomodidades. Sin embargo, después descubrí que ella era una buena compañera, dura para viajar. Nunca se quejó del mal tiempo, o de acampar al aire libre, o si comía comida fría, o ninguna, o si estaba rodeada por la selva y por animales salvajes. Pero ese fue un viaje pausado y cómodo. Fue un solo día de camino, un paseo agradable, a través de las llanuras paralelas al río hacia el puerto de Nosibe. Ese nombre solo significa salinas, y el puerto consistía en unos cuantos postes con techos de hojas de palma, en donde los pescadores podían sentarse a la sombra. La playa estaba llena de redes tendidas para secarse y para remendarse. Había un gran movimiento de canoas hecha de troncos huecos, yendo y viniendo a través de las rompientes, o arrastradas en la arena por los hombres. Encontré a un pescador que estuvo algo reacio en admitir que en algunas ocasiones había visitado a los Siú al otro lado de la costa, que algunas veces había completado su pesca comprándoles algunos pescados y que hablaba un poco de su lengua. Pero de mala gana me permiten que les hable. Y luego me previno: un forastero que se aproxime a ellos va hacia su propia muerte. Tuve que subir mi oferta de pago hasta un precio exorbitante para que estuviera de acuerdo en llevarnos de ida y vuelta en su bote a lo largo de la costa de esa nación y servirme como intérprete allí, si es que me daban la oportunidad de decir algo. Mientras tanto, Ciania había encontrado un refugio de palma desocupado y extendido sobre la arena suave, las cobijas que habíamos traído de la hostería. Así es que aquella noche dormimos castamente retirados el uno del otro. Nos pusimos en camino al amanecer. El bote estaba cerca de la playa, exactamente en la línea en donde el agua rompía, y el botero remó en un silencio moroso, mientras Ciania y yo parloteábamos alegremente, haciéndonos notar el uno al otro los maravillosos paisajes tierra adentro, que parecían enjollados.
La extensión de la playa se veía como un polvo de plata, pródigamente esparcido entre la turquesa del mar y la esmeralda de las palmeras, de las que prorrumpían frecuentemente bandadas de aves color rubí y pájaros dorados. Sin embargo, conforme nos íbamos alejando hacia el oeste, la arena blanca gradualmente se fue oscureciendo hasta llegar a ser gris y luego negra. De las verdes palmeras se levantaba una hilera de volcanes. De repente, algunos de ellos echaban humo. Las erupciones violentas y los temblores de tierra, me dijo Ciania, ocurrían con mucha frecuencia en esa costa. A mitad de la tarde, nuestro botero rompió su silencio. Allí está la aldea Sioux a la que voy a llamar. Y con sus remos hizo girar nuestro bote hacia un montón de chozas que estaban en una playa negra. —¡No! —exclamó Ciania de repente y con excitación. —Tú me dijiste, Saa, que podría recordar algunas otras cosas que mi padre dijo. Y así es. Él mencionó la montaña que camina en el agua. —¿Qué? Y ella apuntó enfrente de la proa del bote. Más allá de la aldea Sioux, las arenas se terminaban abruptamente en un formidable peñasco, como una montaña que se hubiera salido de la hilera de volcanes que estaban tierra adentro. Se levantaba como una muralla a lo largo de la playa y se extendía mar adentro. Aún a la considerable distancia en que estábamos, podía ver con mi cristal de topacio los chorros de agua emplumada que se estrellaban muy alto contra la falda del gigantesco peñasco. —¡Ve qué rocas tan grandes forman esa montaña! —dijo Ciania. —Ese es el lugar en donde se encuentra el colorante púrpura. Allí es donde debemos ir. Yo le aclaré. —Allí es donde yo debo ir, muchacha. —No —dijo el barquero negando con la cabeza—. La aldea ya es bastante peligrosa. Tomé mi macuahuitl y la sostuve de tal manera que él la pudiera ver, y acaricié su orilla inicua de obsidiana negra y dije: «Usted dejará a la muchacha aquí en la playa. Dirá a los nativos que no la molesten, que regresaremos por ella al oscurecer. Luego usted y yo iremos a la montaña que camina en el agua». Él gruñó y predijo cosas espantosas, pero movió su bote hacia la playa. Supongo que todos los hombres Sioux debían de estar pescando, porque solo unas cuantas mujeres salieron de las chozas cuando nosotros desembarcamos. Eran unas criaturas sucias, con los pechos desnudos, descalzas y vestidas con faldas harapientas. Oyeron impasibles todo lo que les dijo el barquero, y miraban de fea manera a la muchacha bonita que se quedaba desamparada entre ellas. Pero no hicieron ningún movimiento siniestro mientras estuvimos al alcance de la vista. No me sentía muy feliz de dejar a Ciania ahí, pero eso era preferible a llevarla a un peligro mayor. Cuando el botero y yo estuvimos otra vez fuera de la playa, hasta un hombre acostumbrado a vivir en la tierra como yo podía ver que era casi imposible aproximarse al declive de la montaña. Sus peñascos irregulares, muchos de ellos tan grandes como un palacio de Tenochtitlan, se extendía alrededor como un obstáculo insalvable. El océano rompía sobre esas rocas de riscos y torres, dejando caer toda su fuerza en columnas de agua blanca. Estas se levantaban increíblemente altas, y como se suspendieran un momento, y luego se dejaran caer con fuerza con un rugido estruendoso, como si todos los rayos de Tlaloc tronaran al mismo tiempo, y después se deslizan otra vez adentro, haciendo remolinos que engullían y succionaban tan poderosamente que incluso algunos de aquellos peñascos del tamaño de una casa se estremecían a simple vista. La agitación del mar era tan fuerte que el barquero tuvo que utilizar toda su destreza para que pudiéramos desembarcar sin zozobrar en una playa al este de la montaña. Cuando hubimos arrastrado la canoa por la arena fuera del alcance de las garras del mar, y cuando al fin dejamos de toser y escupir el agua salada, sinceramente lo felicité. Si usted se puede enfrentar tan valerosamente a este mar borrascoso, no debe temer a esos viles Sioux. Mis palabras parecieron infundirle cierto valor,
Así es que le di mi lanza para que la llevara y le hice una seña para que me siguiera. A grandes zancadas atravesamos la playa hacia la pared de la montaña y encontramos un declive por el cual pudimos subir. Este nos llevó a cierta altura de la montaña, como la mitad del camino entre el nivel del mar y la cumbre, y desde esa altura podíamos ver la interrumpida playa que continuaba hacia la parte oeste. Dimos la vuelta hacia la izquierda siguiendo la orilla, hasta que llegamos a un promontorio muy por encima de esa hilera de grandes rocas desparramadas y de la furia de las grandes olas. Estaba en el lugar del que habló el padre de Ciania, pero no parecía el sitio más adecuado para encontrar el precioso colorante púrpura o los frágiles caracoles o cosa parecida. Lo que encontré fue un grupo de 5 hombres que escalaban hacia nosotros. Obviamente eran sacerdotes Sioux, pues estaban tan sucios y con el pelo tan enredado como los sacerdotes mexica, y para añadir algo más a su falta de elegancia, no llevaban vestiduras harapientas, sino andrajosas pieles de animal, cuyo olor llegaba hasta nosotros. Los 5 hombres nos miraban hostilmente, y cuando el que parecía ser el más importante de ellos dijo algo en la lengua guave, también sonó hostil. Dígales y dígaselo rápido, dije al botero, que vengo a ofrecerles oro a cambio de comprarles un poco de su colorante púrpura. Antes de que él pudiera hablar, uno de los hombres gruñó: «No necesito él. Yo hablo loochi. Yo sacerdote de Tiatnik, dios del mar, y este es su santuario. Ustedes morirán por poner pies aquí». Yo traté de convencerlos con simples palabras loochi de que no hubiera tenido que introducirme en terreno santo si hubiera podido hacer mi proposición en cualquier otro lugar o de otra manera. Pedí su indulgencia por mi presencia y que considerara mi oferta. Aunque sus 4 subordinados seguían mirándome con miradas asesinas, el sacerdote principal pareció un poco más apaciguado y sus maneras fueron más obsequiosas, o por lo menos su siguiente amenaza a mi vida no fue tan ruda. «Váyase ahora, ojo amarillo, quizá pueda salir con vida». Traté de sugerir que, ya que de todas maneras había profanado en esos santos recintos, solo tomaría un poco más de tiempo el que pudiéramos intercambiar mi oro por su colorante. Él dijo: «Colorante santo para Dios del mar. Ningún precio lo puede comprar». Y volvió a repetir: «Váyase ahora, quizá pueda salir con vida». «Muy bien, pero antes de que me vaya, ¿puede usted satisfacer mi curiosidad? ¿Qué tienen que ver los caracoles con el colorante púrpura?» «¿Chachi?» Él hizo eco de la palabra lochi de caracoles, sin comprender, y se volvió hacia el barquero para que tradujera, quien estaba perceptiblemente temblando de miedo. «Ah, el Dik Diok», dijo el sacerdote comprendiendo. Vaciló por un momento, pero se volvió y me hizo señas para que lo siguiera. El botero y los otros 4 hombres se quedaron allí en lo alto, mientras el sacerdote principal y yo descendíamos hacia el mar. Fue un largo camino. Las paredes resonaban. Los chorros de agua blanca rompían cada vez más arriba y más arriba, alrededor de nosotros, rociándonos con una espuma fría. Al fin, llegamos a una depresión abrigada por grandes peñascos, y en ella había un estanque de agua que solo chapoteaba de un lado a otro, mientras afuera el resto del océano se estrellaba rugiendo. «Lugar santo de Tiakndik», dijo el sacerdote, «donde el dios no deja escuchar su voz». «¿Su voz?», dije. «¿Quiere usted decir algún ruido del océano?» «¡Su voz!», insistió el hombre. «Para huir tiene que poner cabeza adentro». Sin dejar de verlo y sin soltar mi macuahuitl, me arrodillé e incliné mi cabeza de lado, hasta que uno de mis oídos descansó sobre el agua que chapoteaba. Al principio solo pude oír el latido de mi propio corazón, que pulsaba en mi oído. Era un sonido atemorizante. Luego, escuché uno todavía más extraño. Empezó suavemente, pero lentamente se fue haciendo más audible.
pudo haber sido algún silbido bajo el agua, si es que alguien puede hacerlo bajo el agua, y silbaba una melodía mucho más sutil de la que podría cualquier músico en la tierra. Aún ahora, no puedo compararlo con ningún otro sonido que haya escuchado en toda mi vida. Mucho después, decidí que debió de haber sido el viento que corría a través de las grietas y hendiduras de aquellas rocas. Silbaba, y simultáneamente al entrar al agua emitía un sonido diferente. Ese silbido engañador, sin duda, llegaba de algún otro lado, y el estanque solo lo revelaba como una música que no era terrenal. Pero en ese momento y bajo esas circunstancias, estaba dispuesto a aceptar la palabra del sacerdote, de que era la voz de un dios. Mientras tanto, él se estaba moviendo alrededor del estanque y observándolo desde varios puntos. Finalmente metió el brazo hasta su hombro. Buscó por un momento y luego, sacando su mano, la abrió ante mí, diciendo «Dik Diok». Me atrevería a decir que tenía cierta relación con el caracol de tierra, pero el padre de Ciania se había equivocado al prometerle un collar de pulidas conchas. Aquella criatura era una babosa viscosa del largo de mi dedo. El liso caracol no tenía ninguna concha en su espalda y no se distinguía en nada que yo pudiera ver. El sacerdote inclinó su cabeza cerca de la babosa que tenía en su mano y la apretó fuertemente. Evidentemente eso molestó a la criatura, porque orinó o defecó en su mano. Era una pequeña substancia amarillo pálido. El sacerdote con cuidado volvió a dejar al animal en una roca dentro del agua. Luego sostuvo la palma de su mano ante mí para que observara, y yo me retiré un poco por el olor del pescado podrido que despedía aquella substancia. Sin embargo, y para mi sorpresa, empezó a cambiar de color, del amarillo al verde, del verde al azul, del azul al rojo, y luego se fue haciendo de color más profundo y más intenso, hasta llegar al fin a un púrpura vibrante. Sonriendo, el hombre levantó la mano y restregó la substancia en mi mano. La mancha brillante seguía oliendo de forma horrible, pero sabía que su colorante jamás se desteñía o se borraba. Él me volvió a hacer un gesto para que lo siguiera, y nosotros ascendimos entre las rocas, dando traspiés, mientras que con una combinación de señas y su lochi lacónico, el sacerdote me explicó todo lo referente al Dik Diok. Los hombres Siú aún exprimen a los caracoles solamente 2 veces al año, en los días santos que son seleccionados por una complicada adivinación. Aunque hay miles de caracoles marinos adheridos a las rocas, de cada uno de ellos se extrae una cantidad diminuta de segregación. Así es que para colectarlo, los hombres tienen que nadar entre el agua de rompientes tumultuosas y sumergirse entre ellas, en busca de caracoles que exprimir, poniendo sus substancias en redecillas de hilo de algodón o en recipientes de cuero, y volviendo a dejar a las criaturas ilesas. Los caracoles se tienen que mantener vivos hasta la siguiente extracción. Sin embargo, los hombres no son tan indispensables. En cada uno de esos rituales de medio año, 4 o 5 se ahogan o estrellan contra las rocas. Pero ¿cómo es posible que usted rehúse un beneficio después de tantos trabajos y de tanto sacrificio de su gente? Pregunté, arreglándomelas para hacerme comprender por el sacerdote. Él volvió a hacer señas con la cabeza y me guió todavía más lejos, hacia una gruta viscosa, y me dijo con orgullo: «Nuestro dios del mar a quien escuchó, Tiat-Dik». Era una estatua en un bulto hecha sin maestría, que solamente consistía en una pila de rocas redondas, un gran peñasco para el abdomen, uno más pequeño para el pecho, y uno todavía más pequeño para la cabeza. Sin embargo, toda esa cosa, ese montón de inútiles rocas inanimadas, estaba coloreada de un púrpura brillante. Alrededor del Tiat-Dik habían recipientes y redecillas de algodón llenas de colorante, un tesoro de incalculable valor enterrado allí.
Cuando regresamos al punto de partida, el disco rojo encendido de Tonatiuh se estaba hundiendo a lo lejos en el océano, al oeste, y bulliendo entre nubes vaporosas. Luego el disco desapareció, y por un momento vimos la luz de Tonatiuh brillando fuera del mar, allí en la orilla tenue del mundo, un destello verde esmeralda, brillante, breve y nada más. El sacerdote y yo regresamos hacia donde habíamos dejado a los otros, mientras él seguía tratando de convencerme de que las ofrendas del colorante púrpura eran necesarias, ya que si no se halagaba con ellas a Tiat Ndik, los Yu no tendrían más peces en sus redes. Yo arguí: por todos esos sacrificios y ofrendas, su dios del mar los deja vivir en una existencia miserable, comiendo pescado. Déjenme llevar su púrpura al mercado y yo les traeré el suficiente oro como para que puedan comprar una ciudad, la ciudad de una nación agradable y honesta, llena hasta el borde de mejores alimentos que el pescado y con esclavos que le sirvan. Él continuó obstinadamente: el dios nunca lo permitiría. El púrpura no se puede vender. Después de un momento añadió: algunas veces nosotros no comemos pescado ojo amarillo. Él sonrió y señaló a los 4 sacerdotes que estaban alrededor de un fuego. Estaban asando 2 muslos humanos acabados de cortar, utilizando mi lanza para eso. No había ninguna señal del resto del barquero. Tratando de no aparentar en mi rostro el temblor que sentía, tomé de mi maxtatl el bultito de polvo de oro y lo tiré al suelo entre el sacerdote y yo. Ábralo con cuidado, dije. No sea que se lo lleve el viento. Mientras él se arrodillaba y empezaba a desdoblar la tela, yo continué: si yo pudiera llenar mi canoa del púrpura, regresaría con el bote casi lleno de oro. Pero le ofrezco esta cantidad de oro solo por la cantidad de recipientes que yo pueda cargar con mis brazos. Para entonces ya había abierto la tela. El montón de polvo brillaba a la luz del ocaso. Los otros 4 sacerdotes se acercaron a echar una mirada sobre su figura encogida. Él dejó parte del polvo correr entre sus dedos. Luego, sosteniendo la tela con sus 2 manos, la sopesó con suavidad para juzgar su peso. Sin mirarme, me dijo: usted da todo este oro por el púrpura. ¿Cuánto da por la muchacha? ¿Qué muchacha?, pregunté, y el corazón me dio un brinco. La que está detrás de usted. Yo lancé una mirada rápida hacia atrás. Ciania estaba exactamente detrás de mí. Se veía infeliz, y un poco más atrás de ella había 6 o 7 hombres de los Yu, quienes veían con ansiedad a ella, a mí y al ojo de oro. El sacerdote todavía estaba arrodillado sopesando el oro, cuando yo me volví otra vez y dejé caer mi macuahuitl. La tela y sus manos cortadas cayeron en el suelo, aunque el sacerdote solamente se tambaleó, azorado y estremecido por la sangre que emanaba de sus muñecas. Los otros sacerdotes y los pescadores saltaron hacia él. No sé si fue para agarrar el oro que se escapaba o para ayudar a su jefe mutilado, pero exactamente en el mismo instante grité rápidamente, haciendo a Ciania por la mano, y a golpazos y patadas me abrí paso entre el círculo cerrado de hombres y tiré de ella, encabezando una carrera a todo lo largo del risco y bajando hacia el lado este. En breve estuvimos fuera de la vista de los aporreados Yu, y yo me desvié abruptamente para escabullirme entre algunos peñascos que estaban más altos, sobre nuestras cabezas. Los Yu nos darían caza, y naturalmente esperaban que saliéramos disparados hacia nuestra canoa en la playa. Sin embargo, aunque hubiéramos podido alcanzarla y hacernos al mar, yo no tenía ninguna experiencia en el arte de remar y conocer el mar. Los perseguidores probablemente nos hubieran cogido con solo vadear adelante de nosotros. Algunos de ellos pasaron corriendo y gritando en aquellos momentos cerca de nuestro escondite improvisado, corriendo con dirección de la playa,
como yo lo había esperado. «Ahora vamos, colina arriba», dije a Ciania, y no perdió aliento en preguntar el por qué, sino que subió conmigo. La mayor parte de aquel promontorio era roca desnuda, y nosotros teníamos que escalar con mucho cuidado a través de las hendiduras y grietas para no ser visibles a los de abajo. Más arriba crecían en la montaña árboles y arbustos en los que nos hubiéramos podido esconder con más facilidad. Pero aquella parte estaba todavía a un largo trecho de distancia, y también estaba preocupado acerca de los pájaros, pues con sus chillidos podrían descubrir nuestra posición. Cada paso que dábamos parecía como si se levantaran en vuelo toda una bandada de gaviotas, pelícanos y cuervos marinos. Sin embargo, luego me di cuenta de que los pájaros estaban revoloteando no solo alrededor de nosotros, sino en todas partes de la montaña. También había aves de tierra, papagayos, palomas, mirlos, volando alrededor a la aventura y graznando o chillando con aparente agitación. Y no solamente las aves, animales usualmente tímidos y nocturnos huían singularmente. Armadillos, iguanas, ardillas, víboras, y hasta un ocelote pasó brincando sin mirarnos, y todos los animales, como nosotros, se movían montaña arriba. Entonces, a pesar de que todavía faltaba un buen rato para que estuviera completamente oscuro, oí el aguzado lamento del coyote desde algún lugar, y adelante de nosotros, en las alturas, no muy lejos, una hilera sinuosa de murciélagos salió como escupida de una grieta, y entonces supe lo que se aproximaba, una de las convulsiones tan comunes en aquella costa. «¡Rápido!», urgía la muchacha. «¡Allá arriba! ¿Dónde salen los murciélagos? Debe haber una caverna. Entremos en ella». La alcanzamos exactamente cuando los últimos murciélagos salían. Era un túnel en la roca, lo suficientemente ancho como para que nos acurrucáramos en él, lado a lado. ¿Qué tan profunda era? Nunca lo averigüé. Pero de todas maneras debió de ser una caverna muy grande por la incontable multitud de murciélagos que salieron de ella, y porque mientras yacíamos en el túnel, hasta nosotros llegaba más allá de su interior el olor del guano acumulado. De repente, todo quedó en silencio afuera de nuestra madriguera. Los pájaros debieron de haber volado muy lejos, y los animales estarían ya sanos y salvos en la tierra. Aún se cayó el usual chillido continuo de las cigarras. El primer temblor fue corto, pero también sin ruido. Oí a Ciania susurrando asustada: «Siu», y yo la abracé protectora y fuertemente contra mí. Después oímos un rumor largo, sordo, como un gruñido que venía desde algún lugar tierra adentro. Uno de los volcanes de aquella sierra estaba vomitando, si es que no en erupción, tan violentamente que hacía temblar toda la tierra, tan lejos que llegaba hasta aquí. El segundo y tercer temblor, y no puedo recordar cuántos más, llegaron intensificándose con gran rapidez, con una mezcla de movimientos oscilatorios y simultáneamente rotatorios, de golpazos y meneos. Parecía como si la muchacha y yo hubiéramos sido puestos dentro de un tronco y luego haber sido lanzados sobre los rápidos de un río, y entonces oímos el ruido, tan ensordecedoramente fuerte y prolongado que hubiéramos podido estar igualmente dentro de un tambor que rompe corazones, siendo tocado por un sacerdote demente. El ruido era producido por la montaña que se rompía en pedazos, haciendo que todas las rocas de ese gran peñasco se extendieran más sobre el mar. Yo me preguntaba en qué momento Ciania y yo estaríamos entre esos fragmentos. Después de todo, los murciélagos habían huido de allí, pero ya no podíamos escurrirnos fuera del túnel, aunque tuviéramos pánico, ya que estábamos siendo fieramente sacudidos. Tratamos de acurrucarnos un poco más adentro del túnel, cuando de repente la boca de éste se oscureció.
Un pedazo gigantesco había caído de lo alto de la montaña y había rodado exactamente allí. Afortunadamente para nosotros, siguió rodando y dejó que la luz entrara nuevamente, aunque con una nube de polvo que llegó hasta nosotros haciéndonos toser. Entonces mi boca quedó todavía más seca, pero fue de terror, al oír un sordo retumbido atrás de nosotros que salía de dentro de la montaña. El vasto agujero de la caverna de los murciélagos era sacudido desde dentro. Su techo, como una cúpula, se caía a pedazos atrayendo hacia sí, probablemente, todo el peso de la montaña. Yo esperaba que nuestro túnel se rompiera, lanzándonos a los dos de pies adentro de ese colapso total y crujiente del mundo inmediato. Cubrí a Ciania con mis brazos y puse mis piernas alrededor de ella, sosteniéndola todavía más apretadamente, con la pobre esperanza de que mi cuerpo le diera alguna protección cuando los dos fuéramos arrojados dentro de las entrañas pulverizadas de la tierra. Sin embargo, nuestro túnel se sostuvo firme, y ese fue el último temblor alarmante. Lentamente el movimiento y los ruidos se aquietaron, hasta que no oímos más que unos cuantos ruidos afuera de nuestro refugio, el de piedras pequeñas que caían y guijarros que seguían detrás de las rocas más grandes, montaña abajo. Yo me moví, tratando de sacar mi cabeza hacia afuera para ver qué había quedado de la montaña, pero Ciania me detuvo por la espalda. «No, todavía no», me previno. «Todavía hay más temblores. O puede haber algún peñasco oscilando sobre nosotros, listo para caer. Espera un rato». Por supuesto que ella tenía razón de ser prudente, aunque nunca le pregunté francamente si esa fue la única razón por la que me detuvo. Ya he mencionado los efectos que un temblor de tierra tiene sobre un ser humano fisiológica y emocionalmente. Yo sé que Ciania podía sentir mi tepuli erecto contra sus pequeñas partes, y aun teniendo puesta su blusa y yo mi manto, podía sentir la erección insistente de sus pezones contra mi pecho. Al principio murmuró: «Oh, no, Osa, no debemos». Luego dijo: «Por favor, no, Osa, tú fuiste el amante de mi madre». Y luego dijo: «Tú fuiste el padre de mi hermanito. Tú y yo no podemos». Si bien su aliento estaba acelerado, siguió diciendo: «Esto no está bien», hasta que al fin dijo, con lo que le restaba de aliento: «Bien, tú me salvaste amorosamente de esos salvajes». Después de lo cual, jadeó silenciosamente hasta que los gritos y gemidos de placer empezaron. Luego, un poquito más tarde, ella susurró: «¿Lo hice bien?». Si hay algo bueno que decir de un temblor, debo hacer notar que su singular movimiento ayuda a una muchacha virgen a disfrutar su desfloración, que rara vez se consigue de otra manera. Ciania se deleitó tanto con eso que me retuvo hasta que nos entregamos el uno al otro 2 veces más, y tanto vigor me había dado el temblor que en todo ese tiempo no nos desunimos. Después de cada eyaculación, mi tepuli naturalmente se encogía, pero entonces el pequeño círculo de músculos que Ciania tenía allí lo apretaba tan atormentadoramente que mi miembro se volvía a alargar. Hubiéramos podido seguir así por más tiempo sin ninguna pausa, pero la boca del túnel se oscureció en esos momentos en un singular color gris rojizo, y como deseaba saber cuál era nuestra situación antes de que cayera la noche, nos escurrimos hacia afuera y nos pusimos de pie. Era después del ocaso, pero el volcán o el temblor había lanzado una nube de polvo hacia el cielo, y en ella todavía se reflejaban los rayos de Tonatiuh, desde Mictlán o desde donde se encontraba en ese momento. El cielo, que había estado azul oscuro, estaba entonces luminosamente rojo, y coloreaba de rojo el mechón que Ciania tenía en el pelo. También reflejaba la suficiente luz para que nosotros pudiéramos ver alrededor. El océano estaba bulliendo y agitándose espumosamente
alrededor de un área mayor de rocas. El camino que habíamos tomado para escalar la montaña ya no era reconocible. En muchas partes tenía montones de cascajo. En otras se había abierto en profundas y anchas grietas. A un lado de nosotros, la montaña se había hundido, formando un agujero negro exactamente en donde había estado la caverna de los murciélagos. Parece, reflexioné, que las rocas al deslizarse aplastaron a todos nuestros perseguidores, y quizá también su aldea desapareció. Si no fue así, seguro que nos culparán del desastre y tratarán de vengarse más. ¿Culparnos?, exclamó Ciania. Yo profané el lugar sagrado de su poderoso Dios. Supondrán que provoqué su ira. Pensé acerca de eso interrogándome y dije, a lo mejor lo hice. Después volví a la realidad. Pero si pasamos aquí la noche en este lugar escondido, y mañana nos levantamos temprano y nos vamos antes del amanecer, creo que podemos poner bastante distancia a cualquier tipo de persecución. Cuando otra vez tengamos a la vista a Tecuantepec, ¿podremos regresar, Sa? No tenemos provisiones ni agua. Todavía tengo mi macuahuitl. He cruzado peores montañas de las que hay de aquí a Tecuantepec. Cuando regresemos... Ciania, ¿querrás casarte conmigo? Se sorprendió de mi abrupta proposición, pero no exactamente por ese hecho. Ella dijo suavemente, yo supuse que ya había contestado antes de que tú me lo preguntaras. Quizás sea inmodesto de mi parte lo que voy a decir, pero no puedo culpar totalmente al Siú por lo que pasó. Dije sinceramente, le doy las gracias al Siú por haber hecho esto posible. Sin embargo, desde hace mucho tiempo te quiero, Ciania. Está bien entonces, dijo ella, y sonrió hermosamente, haciendo un gesto con sus brazos, como diciendo está hecho. Yo negué con mi cabeza, dando a entender de que no era tan fácil, y su sonrisa desapareció para dejar paso a cierta ansiedad. Dije, para mí tú eres el más grande tesoro que jamás tuve la esperanza de encontrar. Para ti yo no lo soy. Ella empezó a hablar, pero yo moví otra vez mi cabeza. Si tú te casas conmigo, serás proscrita para siempre de tu gente, la gente nube. No es un pequeño sacrificio el ser relegado por este pueblo unido, orgulloso y admirable. Ella pensó un momento, luego me preguntó, ¿me creerías si te dijera que eres una persona de mucho valor? No, dije, porque estoy mejor informado de mi valor o de mi falta de valor más de lo que tú sabes. Ella asintió como si ya esperara una respuesta parecida. Entonces lo único que puedo decir es que amo más a un hombre llamado Saana Yasu que lo que amo a la gente nube. ¿Por qué, Ciania? Pienso que te he amado siempre, pero no hablemos de lo pasado. Solamente te digo que te amo hoy y que te amaré mañana, porque el pasado se ha ido. Los hoy y los mañanas serán todos los días que podrán ser. Y en cada uno de esos días te diré te amo. ¿Puedes creer eso, Sa? ¿Puedes decir tú lo mismo? Yo le sonreí. Puedo, y más que puedo lo haré. Te amo, Ciania. Ella me devolvió la sonrisa y dijo de una manera traviesa. No sé por qué estamos discutiendo eso. De todas maneras, parece que estamos marcados por nuestros destinos, por tu tonali o por el mío o por los dos. Y ella apuntó su pecho y el mío. El colorante que el sacerdote me había embarrado estaba todavía húmedo cuando nos acostamos juntos. Así es que en esos momentos, cada uno de nosotros tenía una mancha púrpura idéntica, ella en su blusa y yo en mi manto. Y luego dije tristemente,
He estado mucho tiempo enamorado de ti, Ciania, y ahora que tenemos promesa de ser esposo y esposa, quisiera preguntarte lo que nunca pensé preguntarte. ¿Qué significa tu nombre? Cuando me lo dijo, yo creí que bromeaba, y solamente después de su solemne insistencia la pude creer. Como seguramente ya se habrán dado cuenta hasta ahora, mis señores, todas las gentes de todas las naciones tenían nombres que tomaban prestados de alguna cosa de la naturaleza, o alguna cualidad natural, o alguna combinación de los dos. Esto se evidencia en mi propio nombre de Nube Oscura, y de otros de los que ya he hablado. Algo delicado, glotón de sangre, estrella del atardecer, flor llameante. Así es que me costó mucho trabajo creer que una muchacha tuviera un nombre que no significaba absolutamente nada. Ciania es solo una palabra común y corriente, y no significa nada en el mundo más que siempre. Siempre.